Y perfecto. Pues, tenemos acá a Iván Martínez Azueta. ¿Cómo estás, Iván? Que todos los viernes nos acompañas. ¿Qué tal, Jorge Villa? Pues como siempre un gusto estar acá en su programa. Ahí, Iván, pues un tema... Hay agua de sobra, mientiste, Iván, toda la vida. Sí, no. Eres un mentiroso. Te queremos reclamar. Sí. Ayer entrevistamos a Kurt Honnold sobre varios temas antes de la glosa, que la verdad fue muy receptivo, totalmente distinto a lo que fue Rosina del Villar, ¿no? Seguramente acaba de orar. Ándale. Kurt Honnold llegó y sí dio entrevistas y sin ningún problema respondió a todos los cuestionamientos que teníamos. Habló de la inversión para Baja California, donde dice que hay un incremento de más de 2.600 millones de pesos. No el incremento, sino esa va a ser la inversión total de este año, al igual de 126 millones de pesos para las MIPYMES, de los cuales, ahí lo que sorprende, el 46% son para Mexicali, esos apoyos. O sea, por encima de Tijuana. Tijuana solamente se lleva como un 18%. También habló sobre el nearshoring, todo lo que están trabajando con esas empresas, la gira a Asia que van a hacer en los próximos días, que se van a llevar a todos los rectores, también a Salvador Morales Rubí, que no sé qué va a hacer o qué dice él, pero es rector, pero no sé qué realmente conocimientos tenga sobre la materia, pero al final del día se lo van a llevar de gratis también. Y bueno, esos fueron de los planteamientos. Pero también se le cuestionó, lo que vamos a ver a continuación, sobre este acuerdo que firman el gobierno federal, municipal y estatal sobre pues garantizar, proteger el derecho humano al agua en el tema doméstico. Algo que hablábamos desde la semana pasada con Iván. Pero escuchemos qué fue lo que nos dijo Kurt Honnold. Que no es un decreto, fue un convenio que hizo el gobierno federal con el gobierno estatal y municipal. Fue nada más para que de la promesa que hizo el señor López Obrador, nuestro presidente, de la instalación de Constellation y del mal uso de Constellation y de ese gobierno que fue el que hizo que esto se saliera de lo que era una empresa tan importante como Constellation, fue lo que quiso decir los mexicanos, les cumplí y no se va a instalar una Constellation más en Baja California, ¿no? Entonces, pero no, hay suficiente agua, el convenio no menciona nada de que sea nada más para uso doméstico, primero va para uso doméstico, exacto, porque es un derecho humano, pero tenemos aquí en Baja California los recursos necesarios para que ninguna inversión de las que estamos trayendo no se pueda establecer por falta de agua, ¿no? Entonces no era por ahí. Entonces ya lo platicamos con el sector empresarial, ya le entendió y pues ya está tranquilo todo, ¿no? Entonces pero por ahí va. La gobernadora, repito, con la asistencia que tuvo aquí el presidente, logró muchos acuerdos con él y sobre todo de inversión por parte de la federación, como es la planta tratadora de agua allá en San Antonio de los Buenos, que tanto necesitamos, la cual ya la va haciendo la Sedena. Que sí hay agua, Iván. Dice, que sí hay agua para... Que Iván es un mentiroso. Sí, que venga y me lo diga en la cara. Sí. No, pues en realidad siempre es el argumento claro, de la parte de Secretaría de Economía para traer inversiones, por supuesto. Y dicho en términos absolutos, sí hay agua, pero en relación a qué, o sea, en relación sí, al consumo, a la demanda de agua... la demanda de agua ya superó por mucho la disponibilidad de líquido. Eso es lo que se conoce como estrés hídrico. Y es lo que hemos venido argumentando desde hace mucho tiempo. Pero tiene razón en cierto sentido de que se ha dicho mediáticamente que este convenio que se firmó entre los 3 órdenes de gobierno está planteando que no se le entregará agua a la industria. No plantea eso. De hecho, hay muchas ambigüedades que se tienen que precisar. Queda muy general muchos planteamientos. Por ejemplo, el hecho de que reducir la presión del acuífero relacionado con la actividad industrial. Y si revisas, pues son pocas las concesiones que seguramente se tienen del acuífero. Exacto, para uso industrial. Entonces ahí no queda claro qué se va a hacer, cómo se va a implementar. Y la otra es que en realidad siempre en parte de las mesas que hemos trabajado con Semarnat, hemos dicho es que el problema es estatal, el problema no solo de Mexicali, porque si el criterio es que se tiene que garantizar el uso doméstico y el derecho humano al agua para las personas aquí en Mexicali, eso está garantizado, por lo menos en los próximos años, dado que Mexicali incluso tiene una reserva de agua, pero esa reserva de agua no se almacena, no hay un depósito donde la guarde, sino que por un convenio la manda a CESPE, es decir, el agua que excede a Mexicali al final termina en, CESP Tijuana, ¿no? Entonces, a eso hemos argumentado que en realidad se tiene que ver el problema del agua sobre todos los usuarios del río Colorado,
porque también hay una relación directa entre el agua del acuífero, que es donde se ha centrado el convenio y las pláticas y los trabajos, con el agua del río Colorado, el agua superficial. Entonces, a final de cuentas, incluso en términos prácticos, los pozos y el agua que viene del río se vierte en los canales y de ahí se toma para el acueducto. En fin, todo eso lo hemos discutido. Y la verdad es que yo también planteaba que hay que tomar las declaraciones del presidente como una declaración política, pues, ¿no? Que dista de lo que dice el convenio. Y lo menciono porque dudas que surgen son, o sea, ¿qué va a pasar con precisamente todas estas industrias que está trayendo el gobierno del estado por el nearshoring o por las industrias que se van a instalar, por ejemplo, atraídas por el corredor ferroviario que se va a conectar con Punta Colonet, que es el gran puerto industrial? Entonces, en realidad no creo que es absurdo que un convenio plantee que se va a tener una dinámica de la frontera que tiene muchos años, ¿no? La económica y eso, ¿no? O sea, básicamente, incluso el espíritu de este convenio y los acuerdos es que no se instala una planta como Constellation, una fábrica que por sí sola iba a consumir más agua que toda la industria de Tijuana y Mexicali juntas. Ese es el meollo del asunto. Entonces, limitar eso, porque cualquier proyecto de gran consumo de agua va a afectar al estrés hídrico, lo va a agravar más, ¿no? Ese es el meollo de fondo. Y bueno, esas son cosas que hay que ir debatiendo. Es un convenio para hacer convenios, básicamente, sí, ¿no? Realmente no es como tal la solución a estos problemas. Y hay otro tema, dura hasta el último día del presidente. En teoría tendría, con los procesos tan largos que tiene el gobierno de México para poder definir cualquier tipo de convenio y este tipo de cuestiones, yo creo que ni siquiera les va a alcanzar para este año. Tendría que renovarse en el próximo presidente, ¿no? Con la próxima presidenta. Pero además, Fede, cómo festeja el sector industrial y el sector de la Secretaría de Economía, que es un convenio, ¿no? Que no es un decreto, dicen. No es un decreto, pero como nos comentabas, pues está encaminado. Sí podemos violarlo. Todo está encaminado para que se haga un decreto. Ya les va a caer el decreto pronto. Sí, de hecho se establecieron mesas para trabajar un decreto precisamente que va en el mismo espíritu, pero con que tenga mayor peso jurídico y mayor temporalidad, como mencionan, ¿no? Hubo una queja de los colectivos de que pues es menos de un año en la vigencia que tendría el convenio que se firmó. Entonces se está trabajando un decreto, pero es básicamente eso, insisto, de fondo es incluso atender por fin el problema digamos, el estrés hídrico y el problema hídrico que se ha ido configurando, porque, por ejemplo, se publicó después del convenio este acuerdo para actualizar la disponibilidad de los acuíferos, lo que comentábamos, ¿no? Con la infografía que compartimos, y eso es algo que es bastante grave y no se ha tomado ninguna acción desde mucho tiempo. Desde 1965 está declarado en veda y se sigue abatiendo, se sigue extrayendo agua y hace falta todo un trabajo, por ejemplo, de supervisión de lo que extraen los pozos, de si hay pozos ilegales, que ha habido denuncias. O sea, hay toda una problemática grave que parece que gracias a la lucha del agua, me echo flores, ¿no? Se ha logrado que por fin a nosotros nos echamos flores, que por fin se está atendiendo la problemática, ¿no? Seguramente no va a ser sencillo. Es muy complicado todos los intereses que incluso que hay y las complejidades técnicas también vinculadas con las infraestructuras, pero se está tomando en serio, al parecer, pues, el problema del agua acá, y que todo eso detonó Constellation, porque Constellation era solo una parte de todo lo que ya existía, que vino a ser como la cereza en el pastel de todo el manejo turbio del agua. Entonces, eso es lo que se está planteando, y yo insisto, ¿no? O sea, digo, me parece que va a continuar, sinceramente, la dinámica industrial, pero que no sea a la escala de Constellation Brands, porque eso ya era absurdo, ¿no? En las condiciones que ustedes mismos lo han establecido. No se trata de que no vengan empresas, ¿no? No se trata de cercarnos nosotros a una proveeduría donde solamente nos abastecemos de nosotros mismos. Pero tampoco nos debemos dejar engañar, que era lo que decíamos. Este es el tema más, pues, latente para el gobierno de Marina del Pilar, demostrar que es un gobierno de izquierda, ¿no? O sea, porque seguimos priorizando solamente la atracción de inversión extranjera sin generar la proveeduría, sin entender que pues sí necesitamos mejores salarios, que es lo que dijo Kurt Honor, le están apostando para este año y el que sigue. Pero además de eso tenemos otro gran problema, el tema del agua, ¿no? Y el tema de la energía, algo que también se tiene que relacionar.
Y por ejemplo, nadie hizo un ejercicio como el que hizo Iván, y no porque está aquí, pero como hizo Iván para explicarnos del estrés hídrico que se tiene. O sea, nadie ha terminado por explicar lo que se está viviendo, ni y mucho menos con agua, que se termine diciéndonos lo de las concesiones. Y es que de hecho todas las premisas de materia económica no consideran el estrés hídrico. O sea, todos te hablan de la capacidad que se tiene derivada del río Colorado. Que sí, es muchísima agua, ¿no? Que se ha estado reduciendo, pero que sigue siendo una cantidad importante de agua, ¿no? Y cuando se trata de mencionar, se dirige directamente hacia los agricultores, que ellos son los responsables, que ellos son los que consumen realmente las grandes cantidades de agua, y prácticamente como un esquema de victimización hacia las empresas que ellos no son los responsables, ¿no? Cuando es un tema mucho más complejo, Iván. Sí, totalmente. Hay muchos elementos, incluso es un tema tan complejo, de los más complejos del agua, porque es una fuente binacional y eso adquiere otro grado de complejidad porque hay negociaciones que tienen que hacer. Incluso en términos de la extracción de agua del acuífero, hasta la fecha no se ha firmado un acuerdo de aguas transfronterizas binacional con Estados Unidos. Entonces hay ciertas, refiero a un tratado más bien, hay ciertos acuerdos que se han tomado sobre la extracción, pero ambas extracciones de aquel lado y de acá inciden en la sobreexplotación del acuífero. Entonces y por supuesto la agricultura también es el principal usuario del agua, pero también hay otros usos que se están incrementando. Incluso sobre este tema, nosotros hablando a los industriales les decíamos, es que ¿cómo pueden ponerse a pensar en el agua que hay, que puede servir para otras industrias, dársela toda a Constellation Brands? O sea, insisto, más agua que toda la industria de Tijuana y Mexicali juntas, sí. como si Constellation por sí mismo, tomando el agua como factor de atracción de inversiones, fuera a generar más beneficios, más empleos, más cadenas de proveeduría que toda la industria que hay. O sea, dense cuenta de lo que están... 30-50 empresas mejor, ¿no? Sí, mejor 30-50, 100 empresas, o sea, eso es... Va a generar más empleos, va a generar mayor ISR. Y que le decía Bofante, tú no sabes nada de economía. Sí. Siéntate, chamaco. Acá, sí. la típica. Y eso es como esas visiones encontradas, ¿no? Entre lo ambiental y lo económico. Por eso se criticó tanto que Bonilla fusionara ambas secretarías. Claro. Es que ahí hay una contradicción, ¿no? Que siempre lo económico ve de diferentes formas los recursos naturales y más esos recursos naturales escasos, ¿no? Pero bueno. Y además, pues, es que era Mario Escobedo Cariñá, ¿no? Sí. O sea, Bonfante no es porque no se le ocurrió, no era inteligente para la administración pública, pero si no, hubiera juntado otras también, ¿eh? Sí. Hasta Hacienda hubiera juntado ahí. Era golpear, tener dos manos para golpear. Sí. Te golpeo por el lado ambiental y te busco beneficiar por el lado económico, y ¿no? terminó siendo un parapeto Carmela Zavala, ¿no? De ser un activista, terminó siendo lamentable su actuación. Incluso le pudieron agregar ahí, pues como tú lo dices, a lo mejor una CESPEM, Comisión de Agua, y ahora vacunarte por el lado del medio ambiente y por el lado del agua. Va a ser Secretaría del Agua, de Medio Ambiente, de Economía. Sí, y de extorsión. ¿No? Sí, de extorsión. De extorsión. Pero es interesante esta situación y... Uno de los planteamientos que se ha dado, Iván, ya para cerrar, es el tema de qué hacer con el sector agrícola. Pero uno de los puntos que tengo entendido que se establecía es que justamente la forma, el esquema como actualmente se riega, pues sí es benéfico de alguna forma para los acuíferos, ¿no? Que tenemos, ¿no? Sí, y para los suelos, porque se limpian las sales de los suelos que se vienen acumulando, precisamente porque somos una cuenca binacional y el agua que nos envían tiene alta salinidad, ¿no? Ese ha sido un gran problema, que se ha trabajado de alguna forma, ha sido, insisto, no solamente los recortes de agua, sino todo el problema de la calidad del agua y de la salinidad ha sido todo un problema, y entonces la forma en que riegan ayuda a limpiar los suelos, ¿no? Pero sin duda se pueden implementar algunas tecnificaciones para reducir, para ahorrar, digamos, agua, ¿no? Incluso el doctor Cortés lo ha manejado mucho, que se podría ahorrar porcentajes pequeños, como 3, 5%, algo así. Eso es mucho el agua que se podría generar, pero esa agua tendría que destinarse con una visión sustentable para las futuras generaciones, porque las ciudades van a seguir creciendo, la dinámica va a seguir avanzando y tenemos que tener esos mecanismos de previsión respecto a eso, al futuro. Entonces, esas son aguas que se pueden utilizar, pero no para que llegue Constellation Brand, otro tipo de industrias que se las acabe, pues. Les guardamos esta agüita. Sí, por favor, háganos cerveza. Son los ecos de la nota capital. Ciudad Capital. Las voces de la ciudad.